¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast conocido como Pláticas Fregonas. Y el día de hoy me encuentro con un invitado muy especial. Me encuentro con el gran Chema Espinosa, que pues para aquellos que no lo conozcan, es el director de este documental llamado Te nombré en el silencio. Chema, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Muchas gracias por la invitación y aquí muy contento de estar platicando contigo. No, hombre, yo estoy más que agradecido de tenerte aquí en este programa. Estoy, pues, más que nada porque hay unas ciertas cosas en común. Para empezar, los dos somos de aquí de Culiacán y pues venimos de la misma alma mater, de la misma preparatoria como lo es el Instituto Chapultepec. Entonces, pues, tener a un, ¿cómo llamarlo? Compañero de institución, por así decirlo, pues es un verdadero honor, ¿no? Y tanto para mí como para la escuela, que seguramente va a estar feliz pues de lo que has logrado y de que seas un exalumno, ¿no? Pues espero, la verdad, no. O sea, no puedo decir que tenía la mejor relación con la escuela, pero vamos, es ahí donde me quedé y ahí donde no puedo decir que ahí levanté la parte artística. Sí, Pero sí, entiendo esa parte. ajá, pero ahí encontré como muchísimos amigos y gente que pues sí, va a estar a mi lado toda la vida, ¿no? Y eso se aprecia muchísimo. Claro, y pues te subieron a su Instagram, entonces yo supongo que algo de orgullo han de tener por ahí. Entonces, pues bueno, Chema, comenzando ya con este capítulo, me quiero ir directamente a tus inicios. Digo, ya nos comentaste que en la prepa no surgió todo este apartado artístico en ti, pero me gustaría saber particularmente dónde comenzó esta afición por el contenido audiovisual, por el cine, por los documentales. ¿Cuándo decidiste que eso era lo que tú querías hacer? Yo justamente, no sé qué hayas estudiado. ¿Qué Estoy estudiaste? estudiando comunicación. Ah, qué comunicación. Yo estudié marketing, que es lo que digo que lo que la gente estudia cuando no sabe qué estudiar. Y me fui a Monterrey 2 años, estuve ahí, más tirando party que estudiando. Y la neta, pues sí, yo pensaba que iba a estudiar comunicación, perdón, marketing, porque tengo un tío que tiene una empresa de marketing que es bastante exitosa. Y pues trabajé con él unos veranos y dije, ok, esto es lo mío, ¿no? Gané una buena lana y me la pasé muy bien. Pero cuando empecé a estudiar verdaderamente la carrera, pues me di cuenta que no era lo que quería, ¿no? Estaba muy lejos de las experiencias que yo había tenido cuando estaba morro, que eran experiencias como de campo y así. Cuando me empecé a entrar en lo que realmente significa el marketing, pues sí, me empecé a aburrir, ¿no? Eh, yo creo que mi curiosidad por el cine empezó desde pequeño, siempre he sido cinéfilo, perdón, es algo que me heredaron mis papás, tanto mi mamá como mi papá, pues nos llevaban al cine desde pequeños y siempre nos estuvieron poniendo películas, como desde, ahorita que comentaba las de Disney, que empiezas a ver El Rey León, Aladino, todo eso, pues y ya mientras vas madurando, pues te van llevando, ¿no? Hacia otro tipo de filmes más maduros y que hablan de, sí, de otros tipos de temáticas, ¿no? Aún que tuve como esa crianza como cinéfila, nunca pensé que fuera a ser director de cine. Eh, Eso se fue dando hacia, ¿cómo decirlo? Creo que todo empezó más bien con la literatura, cuando empecé a leer yo por gusto. Empecé a, pues sí, a leer libros, libros, libros. eh, y cuando ya tenía como una base literaria sólida, empecé a escribir cuentos cortos. Y esto me fascinó, ¿no? Igual y no eran los mejores cuentos cortos, pero a mí me gustaban un chingo. Y eran, pues sí, una muy buena manera de plasmar mi creatividad eh, y contar cierto tipo de historias que yo me acuerdo que pensaba, por ejemplo, me acuerdo en los trayectos cuando iban por mí al Chapule o trayectos largos, eh, siempre era como que veía un vagabundo en la calle abajo de un puente y desde que veía ese vagabundo hasta que llegaba a mi casa ya había inventado yo una historia completa del vagabundo, de cuál era su vida y cómo iba a poder avanzar o cómo iba a salir de esta situación de calle. Entonces siempre yo decía que en dónde voy a vertir, perdón, todas estas mamás que se me ocurren, ¿no? Y empecé a escribir cuentos cortos eh, y después hice un pequeño match, tuve como ese momento que dicen que tienen los alcohólicos cuando dejan de tomar, ese momento como de inspiración o como algo que cliquea en tu cabeza. Eh, y dije, ok, ¿por qué no empiezo a escribir guiones, no? Y luego escribí mi primer guión y luego dije, a ver, no solo escribir el guión, a mí se me antoja también ejecutar el guión, ¿no? Dirigirlo. Y para este entonces yo ya tenía como 23 años, empecé tarde en el cine y ya estaba viviendo en la Ciudad de México, yo me había regresado a Monterrey
y dije, ok, voy a hacer mi primer cortometraje, ¿no? Para ver si lo tengo. Creo que hay muchísimas disciplinas artísticas como la pintura, como la música, en donde pues sí, agarras una guitarra, ¿no? Y ahí estás haciéndolo. Es como muy inmediato. Y pintas y más o menos sabes si la armas, pues, ¿no? Porque tienes toda la mano. El cine es muy diferente porque es como un trabajo en equipo, toma muchísimo tiempo y todo esto, ¿no? Entonces yo dije, voy a ver si soy bueno para esto. Escribí el guión, lo filmé en el 2015 y el corto es un pequeño cortometraje y el cortometraje pues fue a festivales internacionales, a festivales nacionales y ahí me di cuenta que pues sí, que sí la armaba, aunque no es el mejor corto del mundo, ahorita no lo puedo ni ver, pero pues sí, me dio pie a pensar de que sí tiene algún futuro en la industria y yo como cineasta, entonces ahí empecé, ¿no? Un poquito tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿va? Sí, y fíjate que a mí me genera mucha curiosidad el cómo es que un cortometraje o un proyecto cinematográfico logra presentarse en festivales. ¿Cuál es todo ese proceso? ¿Cómo logras tú que tu cortometraje que tú hiciste de forma independiente llegue a presentarse en esa clase de escenarios o en esa clase de plataformas? Pues está bien sencillo, nomás aplicas al festival. En la mayoría, pues sí, si aplicas a 30 festivales, a menos que tengas una obra maestra, vas a quedar en 10 o en 5, ¿no? Entonces, pues sí, aplicando, a la gente que les gustó el cortometraje, pues aceptan tu película, lo hacen parte de la programación. Y es así, ¿no? Claro que hay distintos medios para poder proyectar tu película o ponerla, que haya más ojos, ¿no? Porque creo que también el tema de los festivales a veces es muy limitado, más en pandemia cuando pues sí, la gente, pues sí, no hay oportunidad de ir a las salas, a ver películas y todo esto. Pero sí, es a través de aplicar y cruzar los dedos, ¿no? Que te acepten. Claro, y sucede lo mismo con las plataformas digitales tipo Netflix o en tu caso que tu documental se está exhibiendo en Cinépolis Click, sucede lo mismo al momento pues, de que tu trabajo, que tu proyecto se exhiba en esa clase de plataformas pues más masivas, igual es nada más mandar tu proyecto y ver si queda o es un proceso diferente. No, es un proceso totalmente diferente, te digo, porque hemos tenido acercamientos con Netflix y la neta es un proceso mucho más complicado que necesita mucho más, o sea, necesitas de alguna manera estar bien parado y bien conectado en la industria para entrar a esas plataformas. Esa es la realidad del asunto. No solamente porque tu película sea buena quiere decir que la van a agarrar, ¿no? Es la realidad de esta industria y la realidad de muchísimas industrias. Si estás bien conectado, te va a tocar entrar a las plataformas. Puedes tener una obra maestra, una gran obra de arte, pero pues sí, si no conoces al güey o si no estás conectado para llegar a ese punto en donde estés platicando con el mero mero de documental o el mero mero de ficción de Netflix, pues te van a, ¿sabes? Ni les va a ir ni les va a venir tu película. Te digo, a veces se necesita tener una gran obra para que así nomás, por default, ellos mismos te hagan la llamada y te digan de que, oye, queremos tu película, ¿no? Pero creo que son los casos muy escasos. O hay ciertas películas que les va muy bien en festivales eh, y que crean como un cierto prestigio en este circuito y así, pues sí, mediante, o sea, es lo medible para ellos, ¿no? Que también le fue en festivales. Eh, y sí, te la pueden comprar fácilmente o no tan fácil, ¿no? Como te digo, creo que pues sí, ahí depende del mono, ¿no? Del proyecto que tengas y del mono. Sí, quiero que me platiques un poquito más entonces de cómo fue este acercamiento. No sé si tú te acercaste a Cinépolis para que tu documental estuviera en la plataforma o ellos se acercaron a ti. ¿Cómo fue todo ese proceso y todo ese movimiento? No, lo que pasa es que ahorita no estamos en Cinepolis Click para quedarnos ahí. Estuvo la película a partir hoy y mañana, digo, para cuando salga eso ya no va a estar disponible, pero bueno, está chido platicar. Pero está en Cinepolis Click porque es parte de un ciclo, se llama Rastros y Luces de Ambulante. Ambulante es el festival de documental más importante de México. Fue creado por Diego Luna y por Gael García hace años. Y es uno de los documentales que se ha sostenido en el tiempo por el prestigio que tiene, ¿no? Por el prestigio, perdón. Y ellos nos invitaron a ser parte de este ciclo, que es un ciclo de desaparición forzada.
Ahí estrenamos la película y ellos tienen el deal con Cinépolis Click, que ahorita en pandemia, pues sí, no puede haber funciones presenciales. Entonces dijeron, ok, nos vamos a asociar con Cinépolis Click para que la gente pueda ver los documentales que van a ser parte de este ciclo, otra vez, que se llama Rastros y Luces. Entonces fue a través de Ambulante, de este festival de documentales, que tenemos la oportunidad de que la película se vea, ¿no? Por estas 2 semanas en Cinépolis Click. Y entonces, después de que se termine este lapso de tiempo en que tu película va a estar en la plataforma, ¿en dónde la gente va a poder ir a checarla? ¿Dónde van a tener la oportunidad de ver el documental, que la neta vale muchísimo la pena? Yo creo que vamos a seguir aplicando a festivales. En octubre tenemos una gira como parte de DocsMX, que es otro festival muy importante de documentales que está basado en la Ciudad de México, se llama DocsMX. Tiene una parte que se llama de Octubre, en donde es una gira de documentales por todo México y nuestra película fue seleccionada para estar en diferentes sedes, ¿no? También vamos a hacer unas funciones, creo que más tarde en octubre, aquí en Culiacán, en el Cinema Botánico y en la Casa del Maquillo con Leticia Cloutier, y en los festivales que nos vayan a aceptar, pues ahí también va a haber oportunidad de verlo, ¿no? Y punto aparte de todo esto, claro que nuestro afán final, o yo como cineasta, siempre abogamos porque se va en las salas de cine, ¿no? Y ya aplicamos a uno de estos incentivos fiscales, se llama Eficine, que es donde, pues sí, te dan una lanota para hacer la distribución de tu película, ¿no? Esperemos, la próxima semana nos dicen, o antes del 15 de septiembre, si nos dan esa lana, pues a partir de enero, febrero va a estar en cines, ¿no? Claro que no en Cinépolis y en Cinemex y estas grandes cadenas, ¿no? Que lo último que les interesa son documentales de este tipo, pero si va a estar en un circuito artístico o en un ciclo, más bien, un circuito de arte, que es, pues sí, los cines importantes de la Ciudad de México, que son la Cineteca Nacional, el Cine Tonalá, el Cinema Loreto, todos estos cines que son como indies independientes, que son grandes recintos para el cine mexicano, cineclubes, universidades. Aquí en el City Cinemas acabo de conocer a la chica que creo que es dueña ahí, entonces también voy a pedirle a ver si podemos proyectar la película. Entonces, pues sí, en esos distintos lados vamos a poder ver Te nombré en el silencio, ¿no? Perfecto. Y me imagino que también está la intención de liberarle de cierta forma en plataformas digitales. No sé si existe alguna plataforma, a lo mejor mediante YouTube, incluso algún movimiento que se pueda hacer para ver la película, obviamente, donde tú recibas pues algún pago por el que se exhiba tu película. No sé si ya hayas visto algo por ahí donde se puede exhibir en plataformas digitales, porque también estamos en pandemia y el ir a lo mejor a un festival o ir a una sala de cine, pues mucha gente no se anima todavía pues, por los temas de salud. Entonces, no sé si ya hayas visto esa alternativa de una plataforma digital fuera de las convencionales en cuanto a cine, como lo son Netflix o Amazon Prime y ese tipo de cosas. Pues la verdad no. Creo que tenemos aquí hay dos sopas. Ojalá que nos den este incentivo fiscal para salir a cines, y si sí sale cines, si nos va bien, esperemos que le interese a estas plataformas grandes, Netflix o Prime Video, que es complicado, yo sé, pero bueno, si no se da por ese lado, nosotros tenemos un plan de liberarlo totalmente gratis, ¿no? Esta película tampoco se hizo para festivales, ni para programadores de cine, ni para absolutamente nada, es para la gente y para que la gente haga conciencia y la vea y sepa, ¿sabes? La situación horrible que está pasando literal en nuestras narices, más siendo sinaloenses y de Culiacán. Entonces, sí estoy pensando en liberarlo o en Vimeo, que es una plataforma para audiovisual muy, muy, muy chila, o como tú dices, en YouTube, ¿no? Y no tanto como para tener un revenue, para que nos dé otra vez dinerito para traer la película, sino más bien para que esté accesible para absolutamente todo el mundo, ¿no? Eso para mí es importantísimo, que esté accesible para todas las personas y que podamos hacer conciencia de lo que está pasando, ¿no? Sí, 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 que más gente pueda enterarse tanto de lo que está sucediendo, como incluso ver tu trabajo, porque pues, digo, para alguien que va empezando, sobre todo esa clase de exposición, pues es muy importante para después ir teniendo proyectos más grandes y más grandes y más grandes. Entonces, pues está bien esa iniciativa y pues ya lo saben, gente, tal vez en algún futuro cercano vean este documental en YouTube y esperemos así sea. Y pues bueno, ya vámonos directo, porque quiero hablar un poquito del proceso creativo de todo este documental, de todo este proyecto, perdón. Y primero que nada, quiero saber por qué quisiste agarrar este tema
por qué quisiste enfocarte en las rastreadoras, que para los que ahorita vamos a hablar un poquito más de quién es este grupo de mujeres extraordinarias, pero de momento quisiera saber por qué te surgió la idea de trabajar en este documental, por qué quisiste hacer este proyecto. Pues mira, yo soy un cineasta de ficción, yo escribo, yo dirijo, sabes, actores y esto, o sea, eso es algo que yo ideo en mi cabeza y luego se plasma en la pantalla, ¿no? A través de la cámara. En esta ocasión yo creo que la historia me llegó a mí, yo no la busqué. A mi hermano Juan Pablo, que es el productor de la película, que es activista, lo contactaron de una ONG porque están buscando focos rojos de violencia en México, y no en Culiacán, para hacer pequeños cortometrajes, ¿no? Que puedan como desglosar esta situación. Lo contactaron, le dieron una lana y le dijeron, tienen una temática libre, ¿no? Entonces yo dije, normalización de la violencia, es algo que nos compete como sinaloenses, algo que nos preocupa, y haciendo ese pequeño cortometraje, normalización de la violencia, investigamos, más bien hicimos investigación y entrevistamos a periodistas, entrevistamos a activistas, a víctimas, y yo sabía de los grupos de madres que buscan a sus hijos, ¿no? A través de la prensa, a través de artículos, de libros, de ensayos, etcétera. Y me contactaron con Mirna, yo hablé con Mirna, que ellas están en el norte de Sinaloa, en Los Mochis, y me dijo, mira, qué curiosidad, porque yo mañana voy a Culiacán a la fiscalía a ver algo, vamos a ir a ver 4 señoras, algo de nuestros hijos. Le dije, no, pues perfecto, mañana nos vemos y hacemos unas entrevistas ahí en el Hotel Terrillos, ¿no? Ahí en el patiecito. Y a la hora de hacer las entrevistas, creo que es muy diferente leer sobre esta situación, que puede ser algo frío, a estar viendo a los ojos a las señoras, a estar recibiendo esa emoción, a estar, ¿sabes? Ahí, ¿no? En físico, sintiendo, pues, ¿no? Cuando te cuentan cómo se llevaron a su hijo, todo lo que le ha costado encontrarlo, no encontrarlo, buscarlo en el desierto, etcétera, etcétera. Y ahí algo como que me enganchó, obviamente, y estaba como en shock emocional y dije, vamos a poner un poquito al lado esta temática de normalización de la violencia, no porque no sea importante, sino porque lo que sentí y la dinámica de las madres buscadoras creo que tiene una urgencia muy particular, ¿no? Y ahí fue cuando le dije a Mirna, oye, tengo pensado que pudiéramos hacer un documental, un largometraje documental sobre el grupo. Me dijo, adelante, ¿no? Y ahí fue cuando empezó el documental en 2016, ahorita estamos en 2021, han pasado 5 años, ¿no? Entonces ha sido bastante tiempo y bastante chamba, pero bueno, estoy muy contento de cómo está reaccionando la gente, ¿no? Ya viéndola como parte de este ciclo. Claro, y pues hablando ya de este grupo de mujeres que se conocen como las rastreadoras, pues platícanos tú un poquito pues de quiénes son, a qué se dedican, cuál es su situación, para que pues más gente a lo mejor se entere un poquito de cuál es la cosa y también se animen a ver su historia, pues ver qué es lo que hay detrás de esta realidad tan cruel que se vive en el estado de Sinaloa y también en otros estados del país. Pues las rastreadoras del fuerte son un grupo de mujeres que ante el vacío de autoridad salen literal armadas con picos, perdón, y palas los miércoles y los domingos, o sea, 2 veces por semana, a buscar a sus seres queridos, a los desiertos y a los montes, ¿no? Entonces, son mujeres que hacen la tarea del Estado, que es buscar a los desaparecidos, ¿no? Están cubriendo una tarea que debería estar realizando el Estado. Entonces, y hacen una labor titánica, pues yo que fui a rastrear con ellas como más de 12, 15 veces, pues rastrean en condiciones paupérrimas, en el sentido de que no tienen dinero ni para la gasolina, ni para la comida. Ahorita que somos culichis y estamos en verano, imagínense a las 12, 1 de la tarde, sales tantito y ya estás, ¿sabes? Todo sudado y el sol es como te agota, ¿no? Y en esas condiciones salen a buscar ellas a sus seres queridos, tanto en el verano como en el invierno, cuanto en todo el año, ¿no? Absolutamente, para ellas no hay fechas, no hay vacaciones, no hay puentes, no hay absolutamente nada. 2 veces por semana salen a buscar a sus seres queridos y hasta la fecha han encontrado más de 200 cuerpos. Esos son 200 familias que ya tienen un poco de paz de saber en dónde están sus seres queridos, ¿no? De poderlos enterrar con dignidad, de poder ir a platicar con ellos, ¿no? A dejarles una flor, a que tengan dignidad. Y dentro del grupo se han encontrado 50, ¿no? 50 de las mismas madres del grupo. Entonces es una labor, yo creo que titánica y sagrada que están realizando estas mujeres.
y pues es eso, ¿no? Y el documental habla de, o más bien pone sobre la mesa las dinámicas internas, qué es lo que arriesgan ellas a salir a rastrear, salimos a rastrear con ellas. De alguna manera, este documental no es un documental de la mosca en la pared, en donde hay una distancia bastante fría entre el documentalista y las protagonistas. Aquí estamos adentro del grupo de las rastreadoras, estamos dentro de su intimidad, ¿no? Al hacer las entrevistas, pues sí, ellas a través de cierto trabajo se abrieron conmigo para contarme su historia, ¿no? Esa historia que cada vez que revisitan, pues sí, les recuerda ese dolor profundo que tiene, ¿no? Que es el haber perdido a un hijo o a una hija, ¿no? Entonces, es una historia de amor, de resiliencia, de pérdida y de luz, ¿no? Yo diría. Sí, claro. Y digo, uno que ve el documental y ve esta historia a través de una pantalla, pues empatiza con este grupo de mujeres y siente la desesperación, la frustración por ver la situación en la cual ellas se encuentran. Pero si eso lo sentimos nosotros, los espectadores, que como tú dices, a la distancia estamos viendo y apreciando todo lo que ellas están haciendo, toda esa labor y toda su historia, no me imagino qué es lo que sentiste tú y el equipo que estuvo trabajando ahí, que estaban, pues, que fueron parte prácticamente de ese grupo durante esos 5 años que tú me estás comentando. Y eso sí me llama la atención, me gustaría saber, digo, tú lo viviste en carne y hueso, estuviste en varios de esos procesos de rastreo, pero sí me gustaría enfatizar un poquito más en eso y que me comentaras cómo es que alguien, el documentalista, logra no nada más empatizar y conectar con el protagonista, sino también de cierta manera unirse a la causa por la cual el protagonista en este caso está peleando por. Sí, por ser sinaloense creo y porque tengo muchísimas cosas en común con Mirna en cuanto a personalidad, creo que esa es el proceso, si lo queremos decir así, de entrar al grupo fue bastante orgánico. Yo siempre cotorreamos yo y Mirna y nos reímos porque decimos que tuvimos como un clic instantáneo, ¿no? Creo que ella es muy buena para medir a las personas así, de que cuando te ve y te platicas con ella 5 minutos y como que ya sabe más o menos para dónde va. Y dijo, de alguna manera me ganó su confianza de manera rápida y dijo, puedo confiar en este pinche plebe, ¿no? Y pues sí, y de alguna manera cuando entras en esa confianza con Mirna y cuando las otras señoras ven esa confianza que te tiene la líder, pues también es más fácil que se abran, ¿no? Contigo y que te tengan confianza y que te inviten a comer y que platiques con ellas. Siempre me ha parecido como un poquito frío esto que dicen los documentalistas de que, tu sujeto, ¿no? Y que es de que, ok, es la persona o la protagonista, siempre dicen el sujeto. Yo nunca lo vi así porque otra vez es algo como bastante frío. Yo lo vi más bien como que es otro ser humano que está enfrente de mí. Voy a tratar de empatizar, como bien dices tú, con ella y de ponerme en sus zapatos, de, claro, sin sentir lo que ella siente, ¿no? Pero intentar ponerme en sus zapatos Y y también entender, no entender, entender. claro. Y también, para mí esto es una labor, creo que no para todos fuera de sentido común, pero para mí sí fue de sentido común, ¿no? Porque sé en el estado, porque crecí en este estado, porque hemos estado rodeados de esto desde que tenemos, sí, desde que nacimos, ¿no? Y para mí el trato y el respeto que se le debe dar a esta historia venía ya como en mi crianza o en mi fuero interno, por así decirlo, ¿no? No es como que me tuve que adaptar a cómo se trata esto, cómo hablas con una víctima. Para mí de verdad es sentido común, ¿no? Siempre con respeto, con amor, con responsabilidad. Eh, y dentro de aquí había otra pregunta, aparte de la confianza, era, ¿qué sentía yo? Sí, sí, sí. ¿No? Eh, pues hablo también siempre esto de una dualidad, ¿no? Creo que al ver la pérdida, al ver el dolor y al ver todo lo que significa para ellos la búsqueda y al no encontrar a sus seres queridos, y creo que sí, el vacío de autoridad que existe en el gobierno y ver cómo la sociedad también voltea hacia otros lados en estas temáticas, pues me deja de verdad como con una tristeza así como inamovible, ¿no? Es algo que ya nunca va a salir de mí, ¿sabes? Es algo que ya vi, que ya entró en mis ojos y en mi ser y ya, pues sí, sin ser dramáticos, creo que ahí se queda, ¿no? Porque es una situación que difícilmente
esperemos que sí cambie, pero la verdad yo no soy muy entusiasta en que la situación va a cambiar muy pronto, ¿no? Entonces sí es una profunda tristeza que se queda en ti al ver todo lo que está pasando y al ver los cuerpos y al ver, ¿no? Todo el dolor que existe y todo, la violencia y todo esto que pues sí, verdaderamente horrible, pero esa es una parte. La otra parte es con la que también trato de yo quedarme, es con lo que te dije, con la luz, con la esperanza, con la valentía que tienen, con su resiliencia y sobre todo con el amor que se tienen, ¿no? Es ver a estas señoras, a estas madres que, pues sí, han perdido lo más preciado que es un hijo y aún así tienen no dejan de vivir, ¿no? Saben reír, saben cagarse la risa, saben contar chistes, saben decir chistes pícaros, saben decir todo. Entonces, es un recordatorio para mí en mi vida personal que creo que muchas veces nos podemos quedar como medio trabados en nuestros problemas que la verdad palidecen frente a los problemas que tienen las rastreadoras con sus hijos y sí, es un recordatorio para no tomarme las cosas tan en serio, para no darme de latigazos yo también a mí mismo con mis pedos y con mi, ¿sabes? Mi ansiedad y mi depresión, cosas personales, ¿no? Entonces, me quedo con eso, pues con esa luz y con siempre, si ellas pueden, ¿por qué chingados yo no? ¿Sabes? Y no clavarse claro que cada quien tiene su dolor personal, ¿no? Y su lucha interna, pero bueno, creo que si ellas eh, salen victoriosas, ¿no? De la situación en la que están, que es, pues sí, de valentía, de salir a buscar y de siempre estar echadas para adelante, porque uno no. Entonces yo me quedo con eso, ¿no? Que es, para mí este documental fue la experiencia más extraordinaria que he tenido en mi vida y me quedo con eso, con la luz. Claro, claro. Y digo, también yo me quedo mucho con el aspecto de la unión y cómo es que en los momentos de crisis es cuando, sobre todo lo he visto mucho, obviamente, en la sociedad mexicana en México y me acuerdo mucho de lo que pasó hace ya 4 años, casi 4 años en el terremoto del 2017, que fue un caso muy similar, en una situación de crisis donde el gobierno no respondió de la manera adecuada, por no decir que no respondió en lo absoluto, pues los que terminaron uniéndose fueron el pueblo y ellos fueron los que terminaron haciendo la labor que le correspondía al gobierno y que además lo estaban haciendo con todo, con toda su voluntad, con todas las ganas, con todo su esfuerzo y pues es también una forma de retratar la bondad y ¿cómo puedo decir? La solidaridad que se ve dentro del mexicano, que es algo que no muchas veces se ve alrededor del mundo, incluso el mismo mexicano a veces lo niega, ya ves que existe esta creencia de que en México todo es mentalidad de esta que llaman mentalidad de cangrejo, que si uno va a salir de la cubeta, los demás lo jalan, pero pues no, también está la otra cara de la moneda, como lo dices tú, la luz, y creo que esta parte de la unión y de la solidaridad también es algo que retratas tú en este documental que las rastreadoras lo muestran con su labor y que es algo muy importante y muy característico, aunque no lo parezca, de la sociedad mexicana. Sí, sí, totalmente. A mí se me hace hermoso eso que dices, porque yo también me acuerdo de ese tiempo. Justamente yo estaba grabando el documental, por eso no me tocó. Yo estaba viviendo en la Ciudad de México y me acuerdo que llegábamos de filmar y a ver las noticias, ¿no? Pum, pum, pum. Y era muy bonito ver a la gente unida, ver a la gente apoyándose, estas líneas, cuando hacían el silencio, se levantaba el puño, todo eso, ¿sabes? Me daba mucha emoción y me ponía así como la piel de gallina pues sí, ¿no? De que sí se puede de alguna manera unirnos para, sobre todo en estas causas tan injustas y tan necesario, ¿sabes? Donde es tan necesario que nos unamos como sociedad y poder, pues sí, empezar como a entretejer soluciones para poder resolver esas problemáticas profundas, como el ejemplo que pones, yo creo que es algo, aunque sea trágico, de alguna manera es un poquito efímero, ¿no? Porque fue, ok, tembló, es esta tragedia, nos recuperamos y pues sí, estamos bien hasta que vuelva a temblar, ¿no? Pero la problemática de los desaparecidos es algo que es del día a día, ¿no? Y no se va a ir en poco tiempo, es lo que digo, que este, necesita pasar algo y espero que este documental sea como un agente concientizador en el sentido
esto no le compete solamente al gobierno, no le compete solamente a los grupos, nos compete a absolutamente todos como sociedad, ¿no? Tenemos una responsabilidad, yo le digo un deber civil, sobre todo como sinaloenses, que esto está pasando a nuestra gente, en nuestras narices, y muchas veces volteamos a otro lado. Mucha gente también me ha dicho que no ha visto el documental porque no puede, ¿no? Porque no puede, porque sabe la tragedia que va a haber. Y siempre digo, se respeta, pues, pero también digo que es un poco tibio, ¿no? Yo veo como tibieza ahí, en el sentido de que, puta, te lo estoy poniendo en una película, ¿sabes? No te estoy, no estoy diciendo que te vas a rastrear con ellas. Eh, entonces, creo que debemos de empezar a eliminar esas actitudes donde, puta, no puedo ni siquiera ver la película. Y no porque sea mi película, ¿no? Sino porque muestra como una, uy, ¿no? Como una separación del problema y en un no lo quiero ni ver porque sé que no lo voy a soportar. Y es algo que nos compete a todos. Y mientras no exijamos, o sea, ese ejemplo extraordinario de que nos unimos por estos días, por estas semanas o por ese mes del terremoto, yo creo que este problema es mucho más estridente en el sentido de que está pegando de gritos y nadie reacciona, pues, ¿no? Los periodistas, los activistas y los grupos son los que son la punta de lanza para empezar a poner estas temáticas sobre la mesa y al parecer, pues sí, está ya normalizado, ¿no? 80,000, ahorita ya no, hoy es Día del Desaparecido, hoy que estamos grabando este podcast, 90,000 desaparecidos, más de 90,000 desaparecidos, 250,000 muertos y la gente, pues sí, ahí están las cifras, ¿no? Aprendimos a ser contadores de muertos, ¿no? Y ya no nos importan. Y hay que, otra vez, este documental es un esfuerzo para que la gente se dé cuenta de lo que está en juego, para las familias y para nosotros. Si dejamos de seguir creciendo este pinche monstruo, ¿no? Que es cada vez más virulencia, cada vez más brutalidad, cada vez más colgados en los puentes, cada vez más videos de esos como que rolan en los grupos de WhatsApp culiacanenses o sinaloenses snuff, en donde están partiendo un güey con una motosierra en 5 partes y la gente los consume, pues. Eso es normalizar la violencia y eso es perpetuar esta cultura. Entonces, hay que abrir los ojitos y hay que empezar a accionar y a reflexionar lo que nos toca hacer como sociedad, ¿no? Claro, y creo también que es más sencillo, digo yo, que soy de este estado, ¿no? De donde sucede toda esta historia, pues me es también muchísimo más fácil entender algunas cosas y empatizar, porque a fin de cuentas, pues yo también he vivido esta realidad de alguna manera. Es que si a lo mejor no le pasó directamente a tu familia, pues escuchas de un caso de algún conocido, este, cosas por el estilo que, digo, tristemente también uno ya normaliza, incluso pendejamente llega a decir, ah, es que qué pendejo, se fue a meter a tal parte, pues, cuando desde un principio no deberían por qué pasar esa clase de situaciones. Entonces, sí, ojalá esto que tú comentas de que, digo, me imagino que tanto tu documental va a ser un granito de arena para lo que va a ser este catalizador para que la sociedad abra los ojos, que se empiece a buscar generar un cambio y que pues, que se vea por fin este mal tan común, este vicio, porque pues, es un mal hábito que se ha hecho continuo, que pasa a ser un vicio, que tiene la sociedad, no solo sinaloense, sino de muchos otros estados, Michoacán, Guerrero, Jalisco, que son otros lugares donde también la violencia se ha apoderado de ahí. Entonces, pues esperemos poco a poco con esta clase de aportes vaya generándose ese movimiento para pues que se dé un cambio posterior. Pues sí, esperemos, ¿no? Yo creo que, este, pues sí, hace falta picarle las costillas a la gente y hace falta, pues sí, este tipo de productos, no solamente mi película, sino otras películas que ya están, por ejemplo, en plataformas digitales como La Libertad del Diablo, que es una película brutal, ahorita se la recomendaba a una amiga porque terminó de ver Te nombré en el silencio y le dije, güey, pues síguete con esta, ¿no? Que es una película, La Libertad del Diablo hace referencia como a la libertad que tienen los narcos de hacer lo que quieran con las personas, ¿no? Y son testimonios de militares, de sicarios, hay un sicario de Culiacán que confiesa ahí como sus brutalidades de víctimas y de cómo esta vorágine de violencia y de dolor y de brutalidad se ha ido, pues sí, intensificando en los últimos años, ¿no? Es de verdad, una obra maestra de Berardo González, deberían de ir a verlos en Netflix. Y también están otros productos como Las tres muertes de Maricela Escobedo, que es esta activista que terminaron asesinando este,
creo que es de Juárez, si más no, si mal no recuerdo. También está Hasta los dientes, sobre los dos morros que mataron hace años en el TEC, que decían que iban armados hasta los dientes cuando eran unos morros estudiantes del TEC de Monterrey, ¿no? Hay muchísimas películas, hay muchísimo, como tú dices, como agentes de concientización a través del cine, que pueden ayudar, pues sí, a sacar a la gente como de su burbuja y de otra vez hacer una reflexión para poder accionar, ¿no? Y para poder involucrarnos en todo eso que está pasando. Claro. Y siguiendo con este proceso detrás del documental y lo que tú viviste, tu experiencia grabando con las rastreadoras, digo, por ahí hay algunas escenas donde se siente cierta tensión, en el sentido de que se ve cierto peligro. Por ahí recuerdo una escena muy particular que van en la carretera y donde se topan con una patrulla de federales y donde incluso el camarógrafo, que no sé si estabas grabando tú o estaba grabando alguien más, sí se cuestiona así como de, ¿sigo grabando o le paro o qué hago? Me gustaría indagar ahí, ¿en algún momento tú sentiste peligro real? ¿Te sentiste expuesto al estar haciendo ese trabajo? Por supuesto, sí. En esa escena que dices, sí, íbamos, las que llegan son los peritos, pero cuando, o sea, de lejos no las ves, eh, y es el sonidista el que dice, oh, pero sí son los peritos, ¿no? Así como ya con culo. Pero sí, no digo que no nos haya dado miedo a nosotros. Obviamente ya vimos, se acercó la troca y eran los peritos y ya todo el mundo respiró, ¿no? Pero te puedo contar de, por ejemplo, dos ocasiones. Una es no yendo a rastrear, sino más bien cuando te introduces en estas rancherías y en estos pueblos, o sea, cuando cruzas los arcos que dicen bienvenido a Mochicago y bienvenido al Jaguara, que son estas donde viven esas señoras, ¿no? Y yo voy a hacer una entrevista, por ejemplo, a las 3 de la tarde, cruzo ese umbral y de alguna manera ya saben a dónde voy, ¿no? O sea, ya tienes un suru atrás persiguiéndote con unos punteros, unos malillas o unos sicarios ahí y literal persiguiéndote a todos lados, ¿no? Tú sabes que están ahí por ti, porque literal te están persiguiendo, no ni siquiera de que, ok, se están tratando de esconder, pura madre. Quieren que los vean, entonces te paras en la casa de Yaya, de una rastreadora, y están parqueados como 100, 150 metros de ti, ¿no? Eh, y pues ¿cómo decirlo? Te da muchísima ansiedad, pues, y tienes, por supuesto que tienes miedo. Eh, y incluso cuando en una entrevista en donde yo me pasé un poquito de chorizo porque siempre nos dijeron de que, güey, no regresen de noche, y yo me quedé haciendo la entrevista porque estábamos sacando muy buen material. Dije, me quiero quedar aquí, vamos a terminarla y nos vamos, no importa el riesgo, ¿no? Digo, más bien, vamos a tomar ese riesgo. Eh, y de regreso, ahí traíamos al Suru y nomás volteamos a la izquierda de una loma y había una X5 con unos güeyes empercherados, nomás que literal nomás nos vieron así, ¿no? Se veía que ahí estaba el pesado, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces dijimos, vale madre, pues, se subieron a la troca y nos empezaron a perseguir. Y ahí sí fue cuando dije, güey, ya valimos madre. Gracias a Dios salimos a la carretera y después de que nos persiguieron un poco en la carretera, como que ahí no nomás nos despacharon. No, esa es una de varias veces en donde nos intimidaron, nos amedrentaron, etcétera, etcétera. Otra que te puedo contar es, estamos yendo a un predio en las afueras de Los Monchis, que estaba como, era un área boscosa, un área, pues sí, de mucho matorral y así, ¿no? Entonces, caminamos 15 minutos hacia el centro, que había una casa abandonada donde supuestamente había un cuerpo. No llevábamos más de 10 minutos cuando a como unos 200, 250 metros de nosotros hacia la derecha, no los veíamos por todos los matorrales, empezaron a tirar, ¿no? Puta madre, otra vez. Y luego tiraron al norte y luego al oeste, este era el este. Entonces nos estaban como rodeando, tratando de intimidar, tirando bala al aire. Y las rastreadoras ni chistaron. O sea, se hizo conciencia de lo que estaba pasando. Están echando bala, ok, nos quieren intimidar, ok. Este, vamos a seguir con nuestro trabajo, vamos a acelerarlo un poquito, vamos a buscar. Se buscó, nos encontró y nos fuimos. Entonces, más allá de nuestra experiencia, esto habla de la valentía de ellas, ¿no? Yo creo que, y aparte porque nosotros, qué chingados, fuimos 2 meses, 3 meses en los 5 años de estar ahí con ellas y de ir a 12, 15 rastreos. Ellas lo hacen todos los días y ese peligro está, perdón, 2 veces a la semana, y ese peligro está cada miércoles y cada domingo que salen a rastrear. O sea, Mirna me ha contado
escenas terroríficas de que literal están sacando un cuerpo y llega una troca y les dice, si no se van de aquí, los vamos a matar, los vamos a clavar de que ya, entonces tienen que ir ya. O sea, eso te habla del peligro en donde están buscando y también ellas, chécate, tienen que tomar una decisión que se me hace a mí, siempre se me ha hecho muy trágica. Este, tienen que tomar la decisión de salir a rastrear con una patrulla, que esa patrulla puede traer malillas, ¿sabes? Que están vendidos a al narco, que son policías estatales, y los mismos policías que las buscan, que las ayudan o que las acompañan a los rastreos, pueden ponerles dedo a lo que están haciendo, o también los grupos, como te dije ahorita, los grupos de crimen organizado tienen muy entretejidas las líneas como de información. Pues cuando entran a una ranchería y traen una troca atrás, pues calientas el terreno, ¿no? Y ellos se dan cuenta y ya te persiguen y ya saben a dónde vas, ¿no? Entonces, ese es un riesgo. Y la decisión trágica es, y lo que hace Mirna casi siempre es ir sin patrulla. ¿Para qué? Para volar un poco por debajo del radar, ¿sabes? Para ser más sutiles, pero ahí corres el riesgo otra vez de que si te encuentran buscando, pues no tienes a nadie que te defienda, ¿no? O quién sabe que si esos güeyes te van a defender, porque la mayoría están coludidos, ¿no? Entonces, imagínate tener que tomar esa decisión. O sea, es brutal, ¿no? Y es trágico. Y otra cosa que para mí fue pesado era, pues, la noción de que el crew es mi responsabilidad, ¿no? O sea, el cinefotógrafo, el productor en línea, el sonidista, la que hizo arte, todo, 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 es mi responsabilidad. Y ahí, pues sí, andas como el pípila con una carga encima de que, güey, si algo les pasa, pues no me lo voy a perdonar a mí en mi vida, ¿no? Aún así, de que al principio les haya dicho, a ver, vamos a dejar las cosas claras. En los círculos cinematográficos se habla siempre que una película no vale la pena la vida de alguien, pero lo primero que les dije es, en esta película sí se va a arriesgar la vida, ¿eh? Entonces tienen que estar conscientes a lo que están entrando y nadie chistó tampoco y nadie, todo el mundo dijo, vamos, vamos, vamos. Entonces había esta conciencia que nos podía pasar algo, pero pues sí, yo como director no, como te digo, no me le iba a perdonar, ¿no? Si le pasaba algo a alguien. No, claro, pues, digo, a fin de cuentas, pues eres el líder del grupo, ¿no? Y digo, esa es la chamba del líder. Y sí está muy impactante todo esto, porque digo, incluso si uno que vive en Sinaloa y que de cierta manera existe alguna cercanía con esta clase de casos, pues de todas maneras vive en una especie de burbuja y no le ha tocado ver lo más feo, lo realmente gacho. Entonces, de todas maneras, aunque uno piense que estos güeyes ya saben qué pedo porque ya viven y la madre, realmente no. Y muchas veces hay historias de terror que incluso para nosotros, que en teoría esta es nuestra normalidad erróneamente, pues de todas maneras nos parecen escenas horrorosas de terror y que incluso impresionantes, pues. Entonces, esta clase de cosas, por ejemplo, que tú me estás platicando, pues sí me dejan a mí con el ojo cuadrado, pues, y, y pues sí, o sea, son simplemente cosas impactantes y es una triste realidad que se vive en este estado. Sí, yo creo que, como lo dije al principio, yo me consideraba, o me sigo a veces considerando como parte de esa burbuja. Muchas veces, aunque leamos la prensa, pensamos que sabemos, ¿no? Yo de alguna manera cuando iba a entrar a la dinámica del grupo pensaba que sabía, ¿no? Pensaba lo que me iba a enfrentar y pensaba lo que era y pensaba que iba, ¿sabes? Pensaba que conocía las dinámicas a las que iba a entrar, pero realmente no conocía ni madres, ¿no? Por eso creo que, pues sí, es la valía de este documental, que creo que sí te mete, o sea, de alguna manera la película es trasladar mi experiencia, ¿no? Al cine, a la pantalla, a la edición, al color, al diseño sonoro, a todos los elementos que forman una película. Es yo tratar de traducir lo que sentí, lo que viví, lo que acompañé con ellas, ¿no? Y la manera mía también muy, muy, muy personal de interpretar todo lo que viví, ¿no? Porque hay muchísimos documentales en donde se tiran hacia lo terrible y hacia la pérdida, hacia el dolor y están inclinadísimos hacia allá, algunos incluso en el morbo, no todos, pero lo que yo encontré es, lo voy a repetir porque de alguna manera yo lo dije, es la dualidad de la vida, ¿no? En el sentido de que, ok, sí hay esta pérdida muy, muy, muy profunda, pero también tienen ganas de vivir y tienen ganas de reír y tienen ganas de, ¿no?
de seguir buscando a sus seres queridos con toda la valentía que tienen. Entonces, pues sí, uno piensa que sabe, pero realmente no sabe. Sí, 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 claro. Pero continuando con hablando del proceso detrás del documental, ahora me gustaría comparar cómo es un proyecto documental en comparación con uno de ficción, porque tú me dijiste que realmente tu fuerte, pues es el otro apartado, son los trabajos de ficción. Tú que ya viviste los dos mundos, que ya estuviste tanto en el mundo documental como en el mundo de la ficción, ¿cuál es la diferencia entre estas dos clases de trabajos cinematográficos? Pues hay un mundo, ¿no? Entre los dos. Em, en la ficción es algo que tú creas en tu cabeza, por lo menos yo que me considero guionista, eh, director, ¿no? O sea, yo escribo mis historias, escribo los personajes, escribo la trama, qué es lo que va a pasar. Ya cuando tengo el guión es cuando digo, ok, ¿a quiénes quiero meter a ese proyecto? ¿Sabes? ¿Cuáles cinefotógrafos? ¿Cuáles sonidistas? ¿Cuál dirección de arte? Dirección de vestuario, ¿no? A qué gaffer quiero traer, que es la persona que se encarga de iluminar, a cuáles asistentes, con quién quiero editar la película, con quién quiero corregir color, con quién quiero hacer el diseño sonoro. Entonces, es un trabajo en donde, pues sí, hay muchísimas cabezas de área, ¿no? Que te ayudan de alguna manera, ¿cómo decirlo? A cristalizar tu visión, ¿no? Que es la visión del guión. Y tú diriges, ¿no? Estás filmando, estás ya en el set, escena uno, no sé qué, ¿no? Tú estás diciéndole al actor, ok, me diste un registro muy bajo, la escena que yo tengo pensado, el vato tiene que estar gritando porque está desesperado y porque esa es la situación en la que está pasando, ¿no? Y tú estás controlando, de alguna manera eres el puppeteer, el que mueve a los monitos, ¿no? Sin ser totalmente una experiencia draconiana, totalitaria, en donde yo soy el dictador que dice todo, ¿no? Mi approach personal siempre es otra vez de la empatía y de darle a la gente también su espacio. Yo tengo la visión, pero ellos también tienen que traer de su corazoncito, de su ser. Por algo los estoy escogiendo, ¿no? Porque creo que son las personas adecuadas para complementar mi visión y que pongan de ellos mismos, ¿no? Entonces, es un trabajo verdaderamente hermoso, porque si de verdad congenias un grupo con el que confías, que es como parte de tu familia, que ahorita ya lo tengo, eh, pues sí, es una experiencia gozosa. Filmar siempre es cansado, ¿no? Me da risa que la gente, siempre el cine está relacionado con el glamour y la verdad es que es como un trabajo más parecido al de un albañil. En el sentido físico, ¿no? Se necesita muchísima estamina, muchísimo aguante, no dormir, horarios de la verga, en el sentido que estás, o sea, en el documental teníamos días como de 16, 17 horas, también yo porque soy exigente, ¿no? Pero sí es pesado, pero otra vez es al mismo tiempo que es pesado, es una experiencia muy, pues sí, yo la calificaría como hermosa, ¿no? Entonces, en la ficción tú eres el creador de ese mundo, es a través, tú eres, pues sí, de alguna manera como, o sea, no, mentira, no lo voy a decir porque es demasiado así como grandilocuente, pero tú eres el controlador de todo, ¿no? Y tú eres el de la visión y tú eres el que plasmas, ¿no? Lo que quieres decir en pantalla. En el documental yo creo que es muy, muy diferente. Muchas veces en el documental la historia te encuentra a ti, ¿no? No, tú no la piensas. Yo nunca pensé que mi primera película fuera a ser un documental, nunca en mi vida. Siento que la historia me encontró a mí y en el documental tú estás tratando de cachar la realidad, ¿no? A través de tu cinefotógrafo. En el documental son equipos mucho más pequeños. En este estamos el sonidista, el cinefotógrafo, productor en línea, un asistente que era quien cargaba la cámara y hacía ciertas labores así como más técnicas, director y bye bye, ¿no? No era un equipote acá grandísimo, ni teníamos los fierros que se usan para el documental, digo, perdón, para la ficción, ¿no? Que es un mundo de cosas. Por ejemplo, mi approach en este documental era, no vamos, porque hay diferentes tipos de documental. Este documental yo lo quería como cine directo. ¿Qué quiere decir cine directo? O sea, si yo ahorita me estoy iluminando esta luz de acá y esta luz de acá, yo no estoy metiendo ninguna luz. Yo le dije al fotógrafo, vamos a agarrar la luz que exista dentro de las casas de las rastreadoras, no vamos a mover nada. Lo que los gringos llaman available light, que es la luz disponible en los espacios, que era una experiencia de cine directo, es decir, en donde yo no iba
la situación es lo suficientemente ruda, la cruda, la realidad, como para que yo esté estetizando la cosa, haciendo acentos sonoros o en el, ¿sabes? O que la música te dicte que tienes que sentir, todo eso lo tiré por la ventana, ¿no? Este, ¿qué más podría hablar del documental? Pues sí, estás tratando de cachar la realidad, ¿no? Y a veces sí se te desliza entre los dedos, ¿no? Porque puta, y ahí hay como una cosa muy rara. Yo creo que cuando filme mi próximo documental, yo lo voy a fotografiar porque es muy diferente, aunque el fotógrafo que tuvimos para ese documental es extraordinario, pero yo creo que para ser un autor total dentro del docu, porque por ejemplo, para mí, en una situación determinada, para mí se va a hacer algo interesante, algo aquí a mi izquierda que es interesante, y igual al cinefotógrafo se le va a hacer más interesante lo que está pasando a la derecha, ¿me entiendes? Entonces yo no puedo agarrar al monito y hacerle, no, para acá, porque ya se me fue el momento. Entonces, es muy intuitivo el documental, ¿no? Hacia dónde poner la cámara, dónde voltear, qué es lo que me interesa de estas historias. Y aunque me pude relacionar muy bien con Daniel, que lo amo, es de mis mejores amigos, es un compañero, un colaborador, creo que mi próximo documental sí lo voy a fotografiar yo, aunque no tenga toda la experiencia del mundo haciendo foto. ¿Por qué? Por esto, porque quiero seguir mi propio instinto. Quiero que sea como muy orgánico, no tener que perder esos momentos, porque en un segundo se te van, pues, ¿no? Es la realidad, no puedes, aunque ellos a veces sí se trampita en el sentido de que iba a decir que no puedes replicar la realidad, pero sí puedes hacer como réplicas de la realidad. Te pongo un ejemplo que agarré como de la ficción. Yo le dije, Mirna, Mirna, ya sé que tu cumpleaños ya pasó, pero junto con Male, que era la de arte, le dije que nos ayudaba a ficcionar unas cosas que no terminaron en el documental. A eso iba ella. Pero le dije, Male, pues vamos a hacer una fiesta como si fuera el cumpleaños de Mirna. Tenemos este lugar en donde era un terreno de un amigo, en donde podemos colgar una piñata, compramos carne asada, arreglamos todo y la chingada. Hicimos una fiesta como de Mirna y le cantaron las mañanitas, y cuando seteas la realidad de esa manera, las cosas se hacen, ¿no? Porque llegaron todas las rastreadoras, les dimos como regalos así para que le dieran, y les compramos comida y fue un festejo y los niños correteando y chiroteando y lo verga. O sea, todo real, ¿no? Ellas estaban cotorreando, se les cantó las mañanitas. Sí puedes de alguna manera implantar ciertas situaciones y dejarlas vivir. Yo no le decía a Mirna, aquí te tienes que reír o aquí tienes que llorar. No, simplemente las deja hacer. Curiosamente, ninguna de las cosas que ficcioné, por así decirlo, terminaron en el documental, ¿no? Porque, pues sí, no puedes contra la realidad en cierto sentido, ¿no? Era más fuerte todo lo que venía real y no ficcionado. Entonces, nomás para cerrar la idea que ya me fui hasta home, en la ficción tú creas el mundo y en el documento tú estás tratando de capturar esa realidad o ese mundito, ¿no? Claro, a fin de cuentas lo que se busca es, pues, no nada más la realidad, sino también la naturalidad y lo orgánico, ¿no? Que todo surja por sí mismo y que prácticamente, por decirlo de alguna manera, que el documental se lleve solo, pues, y que fluya, vaya, de forma armónica, pues, y pacífica. Sí, y creo que también, por ejemplo, el documental, a diferencia de la ficción, se escribe, algunos documentalistas sí lo escriben de que en página y luego ya filman y luego ya, todo bien, ¿no? O sea, sí siguen un guión. En este caso particular, porque no tenía experiencia haciendo documental, escribí un guión y terminó siendo un octavo de lo que está en la película. Esta película se escribió, al contrario de la ficción que se escribe en papelito, perdón, se escribió en la edición, ¿no? Yo tenía 95 horas de material, y la película se escribió así paso por paso en la edición. Se armó. Digo, también hay como cierta noción que tienes que tener como director si no vas a pasar filmando 10 años de tu vida, de que, ok, ahorita ya acabo de terminar este rodaje y yo ya sé que tengo el suficiente material como para armar la historia, ¿no? Porque filmas, no sé, en el 2016 filmé ciertas cosas y las vi y dije, ok, ya tengo el principio. Y luego en 2017, ok, esto me sirve para el final. Y ya, ok, ya en 2018 filmé otra cosa, ok, esto es el clímax y la parte del medio y así conecto esto y esto y esto. De alguna manera sí tienes que tener claro hacia dónde vas, ¿no? Y no solamente que, ok, ya me voy a poner a editar, sino sí tener la conciencia de que estás armando sí un producto, aunque no lo tengas totalmente claro,
saber que tienes la carnita para sentarte con tu editor o si lo vas a editar tú solo y poder concretar la visión que tenías, ¿no? Pero es complicado, la verdad, complicadísimo. Sí, sí, me imagino. Y otra cosa que a mí me llamó la atención es que tú me dijiste que este documental fue un trabajo de más o menos 5 años. Entonces, me llama también la atención saber si el tiempo también es una diferencia importante en cuanto a lo documental y al trabajo de ficción. Un trabajo de ficción también te puede tomar 5 años. Digo, sé que depende de muchísimos factores, pero en promedio, un trabajo de ficción sí te llega a tomar la misma cantidad de tiempo que un documental o el tiempo que se le tiene que dedicar es diferente. En mi experiencia, yo te diría que se le dedica más tiempo al documental, porque los buenos documentalistas, lo que yo aprendí, no estoy diciendo buen documentalista. Por ejemplo, el financiamiento de esta película, yo pensaba que me iba a salir contraproducente porque no teníamos tanto dinero y fuimos recopilando el dinero a través del tiempo y eso nos hacía tener pausas. Yo decía, puta madre, pues como viene la ficción y grabas un corto y lo grabas en una semana y media y luego ya te vas a editar y ya pues. Pero estas pausas me dieron a mí la capacidad de pensar, ¿sabes? De tener calma y decir, ok, esto es lo que tengo ahorita, hacia dónde quiero ir, qué necesito conseguir en el próximo rodaje, cuáles son los próximos pasos a dar hacia adelante para formar esta historia, ¿no? Para que esta historia se cuente de manera efectiva. Entonces, pues sí, me dio oportunidad, muchísima oportunidad, aunque hayamos durado 5 años, de pensar mi historia muy, muy bien, más no siendo documentalista, ¿no? Ahorita ya me considero documentalista, pero me lo dio esta experiencia, antes no era. Entonces, creo que los documentalistas que tienen esa calma y muchas veces, aunque tengan dinero, lo hacen de esta manera justamente para tener la calma, para encontrar tu historia, creo que sí se toma más tiempo, ¿no? Y muchas veces, sobre todo cómo funciona el cine en México, que es cuando decimos productos independientes o una película independiente es independiente de los fondos gubernamentales, porque la mayoría de las películas se hacen con esos fondos, ¿no? Entonces, una película de ficción que pide 3 millones de pesos para hacer una movie y se los dan, pues guay, hace una preproducción de unos 3, 4, 5 meses o un poquito menos, se filma otro mes, mes y medio y luego ya se hace la post, eh, igual y se consigue más lana, pero termina siendo un esquema de producción como unos 2 años, 2 años y medio, igual y 3, ¿no? Dependiendo de la película y también dependiendo de cómo las estén produciendo, de que si ganaron una buena lana, le dio una buena lana, pues tienes todo para irte de hocico, ¿no? En el sentido de que haces pre, filmas y luego haces post y bye bye, ¿no? Pero hay gente que, pues sí, es el Kickstarter para poder hacer la pre y luego el Kickstarter para poder hacer la producción, para filmar y luego el Kickstarter para hacer postproducción y ahí se te fueron, pues sí, igual y 5 años como nosotros, ¿no? Creo que es atípico en una película de ficción, pero pues sí, decía Mirna en una entrevista que hicimos hace poquito, ahorita en la tarde, de que decía, no hombre, pinche Chema, ¿y cuándo va a sacar la película? ¿Cuándo va a sacar la película? No, porque el cine es eso, necesitas tener muchísima paciencia, es un poco desesperante, es algo de largo aliento y pues sí tienes que estar acostumbrado o más bien no acostumbrado, te tiene que importar, te tiene que importar y tiene que ser personal tu proyecto para, hey, Clooney, eh, tu proyecto para aguantar todo este tiempo, ¿no? Ven para acá. Perdón, es mi perro que ya te lo enseño. Sí, no te preocupes, son los gajes del oficio. Simón, se llama Clooney porque una vez mi papá lo trajo así de que sin avisarle a nadie. Y vea, lo trajo sin avisarle a nadie y tiene canas. Y es así, tiene pelo negro con canas. Y mi mamá dijo de que, ay, tiene canas como George Clooney. Y todo el mundo se rió y se le quedó de que Clooney. Pero bueno, es Sí, un me dato. imaginé que tenía algo que ver George Clooney. con el actor, sí, pues sí. Sí, pero bueno. Pero bueno, Chema, digo, ya para cerrar, porque ya hablamos un muy buen rato de lo que fue todo este gran proyecto, de lo que fue Te nombré en el silencio, ya incluso vendiste un poquito el documental para que más gente se anime a buscar ahí alguna manera de checarlo. Pero pues ya para cerrar, me gustaría saber qué proyectos siguen para ti, qué es lo que te espera, ¿vas a seguir enfocado en Te nombré en el silencio en su distribución o ya vas a pasar a crear un proyecto diferente, un proyecto nuevo? Para mí este bebé yo ya lo parí. De alguna manera mi hermano la neta es un chingón en esto de mover la película y de comunicar y por eso nos ha ido tan bien
en este ciclo de Rastros y Luces en donde se vio la película 2 semanas. Hemos tenido una reacción increíble de la gente, de los medios, de los críticos de cine. Todo el mundo ha visto la película y le ha gustado muchísimo, muchísimos comentarios. Es parte de chamba de él, ¿no? Entonces yo pues estoy aquí para eso, para entrevistar, para las entrevistas, para los artículos, para hablar de la película y todo esto, pero en mi mente yo ya cambié de switch, como te dije, ya parí ese bebé, ese producto ya está, pues sí, saliendo a la luz y yo estoy concentrado en, justo tengo ya la premisa de mi próximo, voy a hacer un cortometraje de ficción antes de hacer mi primera película de ficción. Es un cortometraje sci-fi que se llama El ombligo de la luna. Yo tengo una obsesión con la temática de los UFOs y de los aliens y siempre he querido hacer un sci-fi de eso. Suena como si iba a ser una película de Hollywood, pero todo lo contrario, ya lo verás en un año y medio. Este, es sobre una pareja que vive en una cabaña que está enfrente de un lago y hay una luz dentro del lago, que eso es como sí, pues un alien, literal. Y es sobre la interacción que tienen con esta luz, ¿no? Con esta figura, como esta, sí, pues como esta luz fuera de este mundo. Y de eso va la película, es con una pequeña premisa, la voy a empezar a escribir bien con un guionista a 2 manos, como dicen, entre yo y el guionista. Empezamos justamente el miércoles y pues es un proyecto, yo diría que es como mi graduación de la ficción. En el documental creo que me fui de hocico, me fui directamente a la grabación o a la tesis, ¿no? Sin hacer ningún cortometraje ni nada. Eso es como que, ok, esto me dio la experiencia para poder hacer otro largometraje documental. Y pues sí, me quiero graduar, como quien dice, yo no fui a la escuela de cine y quiero hacer un último trabajo en versión, más bien en cortometraje, va a ser un cortometraje como de 25 minutos, un poquito largo para corto, para poder cimentar lo que he aprendido todos estos años y hacer una historia ahora sí con todos los poderes, como yo digo, porque todo lo que he hecho también creo que se ha hecho como con poquita lana y con amigos y con, ya sabes, ¿no? El cine es complicadísimo y muy caro y vamos a aplicar para un estímulo fiscal y que nos den una buena lana para hacer el cortometraje que yo quiero hacer, ¿no? Que es bastante ambicioso. Eh, entonces, hacia allá vamos, El ombligo de la luna se va a llamar. Y pues sí, espérenlo, yo creo que en un añito y medio, máximo 2 años, yo creo. Y después de eso, pues vamos a la película de ficción, que ahora sí va a ser mi primer largometraje de ficción, que de ese sí no te puedo contar, pero es una historia de un morro en Culiacán y habla sobre cómo vivimos y cómo crecimos y cómo quiero, sabes, poner por primera vez el acento sinaloense sin que sea de Monterrey, ¿no? Porque en todos lados nomás es Culiacán o el norte y todo el mundo habla como si fuera Monterrey, güey, es desesperante. Eh, y, sabes, hablar de quiénes somos, de dónde crecimos y pues sí, de nosotros como sinaloenses, ¿no? Pero ese es el futuro. Va, pues yo me siento emocionado porque tengo aquí la premisa de lo que se viene y esperemos que en ese año, lo menos que se pueda, ese año o año y medio, ya poder ver El ombligo de la luna, que me llamó mucho la atención el nombre, porque para el que no sepa, el origen del nombre de nuestro país, México, pues es el ombligo de la luna, eso significa México en náhuatl. Entonces me llamó la atención y fíjate que yo pensé que iba a ser más por la onda pues por ahí algo que tuviera que ver con México, pero no, pues fue algo completamente distinto. Sí, no, nos fuimos al sci-fi. O sea, tiene que ver porque la temática es como muy de noche, tiene que ver con la luna, todo, o sea, la trama y todo esto. Y siempre me ha gustado, la verdad, lo primero que tuve este cortometraje, a veces te viene una imagen, a veces te viene una escena, un personaje. A mí lo primero que me vino es el nombre, ¿no? Que sabemos que tiene punch, y tiene como, pues sí, como tú dices, es representativo de nosotros, entonces qué mejor. Sí, 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 no, sí tiene punch. Sí, ¿sabes qué genera? Genera intriga. Y eso es importante para un proyecto de esta clase, que genere intriga y que al espectador, al público le dé ganas de ir a verlo y checarlo. Entonces, eso sí genera ese nombre del ombligo de la luna. Sí, totalmente. Aparte, la gente que como tú ya sabe qué significa, pues bueno, le va a llamar más la atención, ¿no? Entonces, es un win-win. Sí, claro. Y pues bueno, Chema, a mí me dio muchísimo gusto tenerte aquí. Estoy más que agradecido porque te hayas pues tomado una hora más o menos de tu día para venir aquí y grabar, aunque sea de esta forma virtual. Antes de que te me vayas, por favor, dime cuáles son las redes sociales donde podemos ir pues a seguirte y estar al pendiente de todos estos proyectos porque se ve que vas a estar bastante ocupado trabajando.
Me pueden seguir a mí en Twitter, se llama Chema MT, y en Instagram es Venom Television, pero lo más importante es que sigan a la película. Es en Twitter te nombré doc, @te nombré doc, en Facebook e Instagram, perdón, te nombré en el silencio, así, te nombré en silencio. Perfecto, Y gente. al contrario, muchísimas gracias a ti por el interés, por la entrevista. Espero que te sea redituable y que todo esto siga creciendo tu podcast. Encantado de hablar contigo, man. No, yo más que contento, más que feliz. Ya saben, gente, vayan a seguir a Chema, vayan a estar al pendiente de sus proyectos y pues ahí esperemos en un futuro cercano ya todos puedan disfrutar de Te nombré en el silencio, que es un documental, un proyecto que realmente vale la pena y que retrata pues una realidad muy fuerte que se vive tanto en Sinaloa como en muchos otros estados de la República Mexicana. Y pues bueno, Chema, nuevamente te doy las gracias por echarte la vuelta para acá, por haber venido a grabar. Igual le doy las gracias a toda la gente que se quedó hasta este punto del capítulo, hasta este punto del podcast. Y ahora sí, gente, sin nada más que decirles al lado, Chema Espinosa y Jared Braza, nos vemos en la próxima.